Hola, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Bueno, pasaba por aquí. Bueno, esperemos que se conecten más personas. Buenos días para todos. Excelente semana. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, para los que ya saben y para los que no saben, siempre que compramos un transformador tenemos que exigirle al fabricante el protocolo de pruebas de este transformador que compramos. En este protocolo de pruebas, ¿qué debe existir, no? El nombre del fabricante. Aquí en Colombia pues hay muchos fabricantes, está Magnetron, está Siemens, está Rimmel, está Suntet, está ABB. Bueno, hay un sinnúmero de fabricantes que están en Colombia, pero que tenemos básicamente que exigirle el certificado de pruebas del transformador, que es el protocolo de pruebas, y también se debe exigir eh, el certificado de conformidad de producto. Ese certificado de conformidad de producto pues tiene que estar acreditado bajo la resolución del RETIE que tenemos actualmente, que es el RETIE 2003, la resolución 9708. Recordemos que ya existen más de dos organismos también evaluadores de producto con RETIE 2024. O sea que ya los fabricantes de transformadores también pueden ir haciendo su gestión para ir actualizando sus nuevos certificados de conformidad de producto. Como podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo tenemos un certificado de producto de la marca Magnetron. ¿Y qué tiene que tener normalmente un certificado de conformidad de producto? El nombre del fabricante, en este caso el ejemplo se está dando con un certificado de la marca Magnetron. Eh, el serial del transformador, que es muy importante. Este serial es el que con el que legalizan los operadores de red, que en este caso es el 467458. Este es el que queda estipulado. ¿Qué pruebas normalmente se le hacen? Primero determinar la potencia del transformador, si el transformador es trifásico, una potencia de 75, la frecuencia, ¿no? Recordemos que estamos en Colombia, en toda Sudamérica aparece 60 Hz, excepto en Argentina que tienen 50 Hz. ¿Sí? El tipo de refrigeración del transformador, o NAN, ¿sí? Que son transformadores normalmente utilizados en poste. La tensión de serie, ¿sí? Que son de 15 a 1.2 kilovoltios. Eh, Viene también como la temperatura del devanado, ¿sí? La clase de aislamiento, a qué altura sobre el nivel del mar está diseñado. Este está diseñado para 1000 metros sobre el nivel del mar. La relación de devanados, entonces este transformador en el primario tiene 13.200 voltios y en el secundario tiene 226. ¿Y de dónde sale ese 130? Pues viene saliendo de 226 dividido en raíz de 3, que raíz de 3 es 1.7374 y nos da 130. De ahí parte, digamos, la relación. Aquí hay algo muy importante y es que se debe jugar con una buena relación. En ocasiones los ponen un poco más altos porque en muchos lugares no llegan los 13.200 voltios completos. ¿Por qué no llegan? Porque normalmente a veces son puntas de colas y la regulación se baja. Entonces hay que empezar a jugar a veces con las posiciones de los conmutadores o con las posiciones del TAT.
Normalmente un transformador trae 5 posiciones. Tenemos la corriente del primario. ¿Cómo se calcula esa corriente del primario? Pues cogemos 75.000, lo dividimos en raíz de 3, lo dividimos en 13.200 y nos da una corriente de 3.28. Los que quieran pueden hacer sus ejercicios y sean... ¿sí? De aquí que viene aquí con esa corriente del primario que es 3.28 amperios, ahí es donde seleccionamos los fusibles. Entonces nosotros vamos a la tabla de la sesión 450 de la NTC 2050 y podemos seleccionar los fusibles del primario de este transformador. ¿De qué depende esta característica? Pues depende de que no supere el 300% de la capacidad nominal. O sea que este fusible puede llegar casi cercano a 10 amperios. O sea, la selección del fusible puede ser de 4 amperios, de 5, de 6, de 7, de 8 o de 9 amperios. Eso ya depende también de los criterios del diseñador. Y tenemos la corriente del secundario. ¿Cómo se calcula la corriente del secundario? Pues cogemos los mismos 75.000 voltiamperios, los dividimos en raíz de 3 y los dividimos en 226, que es mi nivel de tensión línea a línea. Con esto nos da una capacidad de corriente de 191.59 amperios. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿y esta es la capacidad máxima del transformador? No. Ellos tienen que cumplir con una NTC colombiana, ¿sí? Y cumplir con unos estándares. Entonces permite a veces que se sobrecargue el transformador hasta un 15 o 20%, ¿sí? Eso es cumpliendo una NTC de norma colombiana. Pero normalmente lo que seleccionamos es una protección de 200 amperios, una corriente nominal sí, porque la corriente nominal del transformador es 191 y la protección viene siendo de 200 amperios. El conductor, si lo calculamos por 1.25, lo cual significa que el conductor tiene que estar por encima de la capacidad amperimétrica de la protección. Eso es importante tenerlo en cuenta. Otros factores. Los ensayos a este transformador se hicieron a una temperatura de 26.1 grados Celsius. Normalmente lo habitual debería ser a 20 grados. El líquido aislante que utiliza este transformador es un transformador sumergido en aceite. O sea que los bobinados van totalmente en aceite y tiene aceite mineral. Importante, el aceite que se utiliza actualmente tiene que ser libre de PCBs, ¿sí? Recordemos que actualmente todos los transformadores en Colombia tienen que ser libres de PCBs, eso es importante, ¿sí? Ellos utilizan una metodología de la norma ASTM D 1816. Se le hacen también unas pruebas de aislamientos. Por ejemplo, la prueba de aislamiento de este transformador le hicieron inyectándole 5 kilovoltios, ¿sí? Entonces, y la prueba la hicieron a una temperatura de 26.1 grados Celsius, ¿sí? Hicieron varias pruebas, una prueba a 1 minuto y una prueba a 10 minutos, que son normalmente las pruebas DAR, sí, que conocemos como las pruebas DAR de aislamiento. Y tenemos unos datos, ¿sí? La prueba de aislamiento de alta tensión contra tierra, la prueba de aislamiento de baja tensión contra tierra y la prueba de aislamiento de alta con baja. Aquí que básicamente se hace, pues se equipotencializan las partes del primario. En la otra prueba se equipotencializan todas las partes del secundario. En la otra se equipotencializan tanto las del primario como las del secundario, y con esto se obtiene esta característica. Este es un transformador que tiene una conexión DYN5, que significa que en el primario viene con relación delta y en el secundario viene con relación Y. ¿Sí? Se hace también unas pruebas de polaridad, ¿sí? Entre fase-fase y entre fase neutro. Y aquí viene algo muy importante, que son
la relación de conmutación, ¿sí? Que normalmente muchos conocemos con el nombre de los TAT del transformador. ¿Sí? Cuando hablamos de conmutación se habla de los TAT. Entonces normalmente la posición que siempre traen los transformadores es 13.200 voltios. ¿Cuánto nivel de tensión vamos a tener de acuerdo a la relación de este transformador? 226, 100, ¿qué? Un segundito, se me olvidó acá. 226, 130 voltios. Esa es la relación. Sin embargo, 130 está un poquito elevado, ¿no? Porque acordémonos que tenemos que garantizar los 120 voltios y que muchos electrodomésticos vienen a ese nivel de tensión. Entonces, hay 5 posiciones del TAT. ¿Por qué hay 5 posiciones? Porque la tensión en muchos lugares no llega de la forma correcta. En ocasiones llega un poco más o un poco menos. También hacen pruebas entre resistencias entre los terminales del devanado primario. Entonces, estas básicamente las pruebas del primario entre la fase U y la fase V. Y bueno, estos son los valores que van dando tanto en el primario como en el secundario, ¿sí? Esa es la resistencia que tiene cada uno de los devanados. Los ensayos de aislamiento, ¿sí? Tensión aplicada en 60 y en alta tensión 34.5. También hay unos ensayos sin carga. Tenemos también un ensayo de cortocircuito, se hacen pruebas de cortocircuito 3.28. Aquí es importante para calcular la impedancia de este transformador. Entonces, en temas de regulación, 2.4%, el factor de potencia 0.9, a veces que no se tiene en cuenta para temas de regulación. La eficiencia de este transformador es del 98.22%. El peso de este transformador, ¿por qué es importante el peso? Porque con el peso y con los esfuerzos mecánicos de las redes de distribución se calculan los postes o estructuras que vamos a utilizar para los tendidos de las redes de media tensión, ¿sí? Entonces recordemos que el RETIA estipula la capacidad de los postes, ¿sí? Por ejemplo, postes de 1050 kilogramos fuerza. Esos postes normal también se pueden utilizar para transformadores de pesos menores a casi 800 kilogramos. Entonces es importante, digamos, eso. El espesor de la lámina, 95 micrómetros. La refrigeración, los números de elementos, el proveedor, la matrícula de la persona que hizo todas las pruebas. Entonces aquí en el caso de esto, ¿sí? La matrícula es de un ingeniero de una universidad, me imagino que del departamento de Quindío, QN 205, raya 133 371. Recordemos que todas las matrículas profesionales las podemos validar en la página del Consejo Profesional de Ingenieros. Y algunas guías importantes, estas guías a veces no las tenemos en cuenta. Por ejemplo, aquí las normas que cumple todos estos procesos son la NTC 2797, la 2878 y la 3582. Entonces cumplir siempre importante con estas normas. Los transformadores se deberían cargar de esta manera, como se demuestra acá, ¿sí? No se deben coger de los bujes, está prohibido coger los transformadores de los bujes. Todo transformador obligatoriamente debe tener una placa característica donde están todas las especificaciones del transformador. Esta placa debe tener estos datos, que es la potencia nominal, el número de fases, la frecuencia, la tensión primaria, la tensión secundaria, la corriente primaria, la corriente secundaria, la tensión y el peso del transformador, que es importante.
La refrigeración, recordemos que este transformador es ONAN, ¿sí? La forma es, ¿sí? La base debería anclarse a estas dos posiciones. Oiga, esto es algo que pocas veces lo hacen, ¿sí? Aquí algo importante, estos transformadores si no están en uso, ¿sí? Porque recordemos que el protocolo de pruebas de los transformadores y los certificados de conformidad a producto, el protocolo tiene una validez de 1 año para el operador de red, entonces esta fecha es importante. Por acá estaba la fecha, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, este protocolo de pruebas del transformador ya no está vigente. Algo importante también lo que les decía, ¿no? El libre de PCB según el método ASTM, ¿sí? De 4059. Ya hay muchos laboratorios que hacen esas pruebas de aceite. Por ejemplo, en el caso de Santander está la Universidad Industrial de Santander. Aquí todas esas recomendaciones que son importantes. Los transformadores no se pueden dejar a la intemperie, que les caiga agua. Hay que dejarlos con sus basecitas bien, en el caso, digamos, de la válvula de sobrepresión no debe ser accionada por ningún motivo para evitar el ingreso de aire húmedo al tanque del transformador. O sea, no hay que manipularlo, ¿no? Algo muy importante, los DPS no deben estar a más de 50 centímetros de los bujes del transformador. Esto tiene un factor importante que es para evitar efectos de inducción electromagnética. ¿Sí? El neutro del transformador debe quedar equipotencializado tanto a la carcasa como al sistema de puesta a tierra. La profundidad de enterramiento del poste debe ser 60 centímetros más el 10% de la altura del poste. Por ejemplo, un poste de 12 metros debe hincarse 1.8 metros. Hay que validar también los esfuerzos mecánicos que tiene ese poste, ¿sí? Para de pronto concretear el poste también y que no se vaya a desviar hacia alguna posición que no queremos. Aquí algo importante, siempre eh, eh, los árboles a veces traen descargas atmosféricas porque hay árboles que atraen mucho los rayos, entonces tratar de evitar que los transformadores estén cerca de árboles, y importante también cumplir con las distancias de seguridad. En el caso de líneas abiertas se debe cumplir con 2.3 metros para un nivel de tensión de 13.200. Si ya hay mucha arbolización, pues se deben utilizar conductores semi aislados que deben ser tricapa, ¿sí? Obligatoriamente que sean tricapa. Esto es importante, ¿sí? Muchas personas se preguntan este tema y es, oiga, ¿cuándo yo debo hacer cambio de aceite? ¿Cierto? Pues importante hacer el mantenimiento de los transformadores, ¿sí? Los transformadores normalmente traen esta perilla, entonces esta es la posición máxima de aceite, esa es una posición normal, si está en la parte media, pero si el aceite está acá, mínimo significa que ya requiere de cambio de aceite y de validar si ese aceite aún está en óptimas condiciones para el funcionamiento de los bobinados del transformador. Hola, buenos días, Nicole. Aquí están llegando los ingenieros de la empresa, ya les llegó la ingeniera Nicole, llegó el ingeniero Fran. Bueno, yo madrugué un poquito porque toca cumplir con las labores del hogar, llevar la niña al colegio. Un saludo especial para todas las personas que se conectan. Bienvenidos. Hoy aprovechamos la mañana para hablar de los protocolos de los transformadores, las características que deben tener. Y bueno, hay muchas recomendaciones que a veces no leemos. Un saludo para todos, para Ángel, para Moreno, para Javier, para la gordita bella, para Aguirre Polo, para todas las personas que se están conectando.
Esas recomendaciones son importantes siempre tenerlas en cuenta. Observe si el transformador produce ruidos anormales como zumbidos, vibraciones o chisporroteos. Chisporroteos, esa palabra que utilizan en este manual, ¿no? Pero sí, un transformador no debe tener ese tipo de... a no ser que haya sido mal manipulado en el momento del transporte, ¿no? Verifique que los voltajes de salida antes de conectar la carga y compruebe que estén dentro de los rangos normales y no existan mayores desbalances. Todas las fases, hacer las pruebas de fase neutro es importante porque todas las fases deben tener el mismo nivel de tensión. O sea, ellos deben tener dentro de esos bobinados la misma cantidad de vueltas. Instale gradualmente las cargas y siga deteniendo el numeral. Siempre que energicemos un transformador, importante quitar todas las cargas, ¿sí? Cuando subamos los fusibles de las cámaras apagachispas o de las cajas cortacircuitos, siempre garanticemos que estemos subiendo estos fusibles sin carga. Con eso evitamos arcos, evitamos accidentes para los operarios. Ya después de que subamos, podamos probar que efectivamente hay tensión en el secundario, pues empezamos a subir las cargas gradualmente, ¿sí? Primero subimos el totalizador, luego vamos subiendo la primera, la segunda, la tercera carga gradualmente hasta que tengamos la carga completa. Ese es un error que mucha gente comete y desafortunadamente por eso hay muchos accidentes, porque no tenemos en cuenta esas características. Aquí algo muy importante que también muchas personas no lo tienen en cuenta. En lo posible el transformador debe ser energizado sin carga, en vacío. La manija de accionamiento del conmutador, estas son las posiciones del TAT, ¿sí? ¿En qué posición va a estar? Aquí algo muy importante, mire, esto lo hacen muchos técnicos electricistas y lo he visto hacer, que operan el conmutador o las posiciones del TAT con carga. Y mire que el mismo fabricante le dice, opere el conmutador solamente con el transformador desenergizado. Y siempre que desenergicemos un transformador debemos cumplir con las 5 reglas de oro. Entonces hay que llevar nuestro equipo de sistema de puesta a tierra, hacer condenación, y hay que cumplir absolutamente, hacer con la validación de que no tenemos tensión ni en el primario ni en el secundario. Entonces hay que tener también detector de tensión, ¿sí? En casos de falla o anomalías, no destape el transformador, puede perder su garantía. Llame a su vendedor o al distribuidor autorizado. Normalmente los transformadores que vienen de buenos fabricantes traen garantía, ¿sí? Lo importante de un transformador es garantizar un buen transporte, ¿sí? y no hacer de pronto un daño al transformador. El mantenimiento. La vida útil y el buen funcionamiento depende directamente del correcto y oportuno mantenimiento que haga usted a sus transformadores. En algunos lugares donde hacen mantenimientos de transformadores se han destapado transformadores y los bobinados después de 30 o 40 años están totalmente intactos. ¿Por qué? Porque a esos transformadores se les ha hecho mantenimiento preventivo gradualmente. Entonces esos transformadores están con esos bobinados 100% buenos, ¿sí? Que son bobinados también muy de excelente calidad, ¿no? Y hay una guía técnica colombiana que es la 50 para revisar periódicamente las cargas. Verifique el estado de la humedad y aislamiento del aceite eléctrico del transformador. Siempre que vemos de pronto un transformador en calle que ya está botando aceite, el operador de red, si es el propietario o el propietario o mantenedor de la instalación, debe mandarle a hacer mantenimiento. Esto es un peligro porque se le acaba el aceite al transformador, y el aceite lo que hace es un aislamiento, ¿sí? Se daña el aislamiento porque no hay aceite, y pues ahí es donde tenemos a veces explosiones y estos transformadores en muchas ocasiones se queman. Verifique que las puestas a tierra y los contactos de las conexiones. Desafortunadamente en Colombia últimamente se están robando mucho los sistemas de puesta a tierra, ¿sí?
Entonces hay que garantizar que realmente mi transformador tenga sistema de puesta a tierra, porque por aquí es por donde drenan las corrientes de falla, ¿sí? Estas sobretensiones también que, que pasan. Entonces de nada nos sirve a veces tener un DPS si no podemos llevar esa falla a tierra. Elimine los puntos de oxidación. Normalmente los bujes ya con el tiempo, los terminales, pues se dañan. Estos hay que cambiarlos, ¿sí? Las pinturas de los transformadores también, por más que sean pinturas electrostáticas, sean pinturas que, que están diseñadas para la intemperie, pero con el tiempo el agua, ¿sí? Ejemplo, digamos en zonas costeras, pues hay muchas sales y dañan con facilidad, empiezan a aparecer, digamos, problemas de corrosión, ¿sí? Y esto genera puntos calientes. Bueno, eso fue una clasecita ahí importante. Un saludo para todos, una feliz semana, muchos éxitos en todas sus labores. Gracias a quienes nos compartieron ahí regalos, ¿sí? En esto somos un poco nuevos, pero gracias a todas las personas que nos regalan. Un saludo especial para todas las personas conectadas. Qué chévere, tuvimos 197 personas empezando el día, así que una excelente semana. Mi recomendación para los que llegaron tarde, sí, importante, siempre que compren un transformador, verificar que el protocolo de pruebas esté vigente. Aquí lo pueden validar, aquí está la fecha. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a comprar un transformador el día de hoy, pues validar que esté para el 17 de febrero del 2025, muy cercano a esta fecha, porque normalmente estos protocolos tienen validez de un año. Si usted instala el transformador después de vencido el protocolo, les toca volver a bajar el transformador, llevarlo a un laboratorio para que le vuelvan a hacer todas estas pruebas. Pruebas de vanado, pruebas de aislamiento, pruebas de relación, pruebas de polaridad. Entonces es importante tenerlo en cuenta. No olviden pedir el certificado de conformidad de producto. Todos los fabricantes deben tener su certificado de conformidad de producto. Con el RETI 2024 esos certificados tienen que ser visibles y obligatoriamente. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Una feliz semana para todos, muchos éxitos en sus labores, en sus trabajos. A los que no tengan trabajo, ojalá les llegue trabajo esta semana por abundancia, y espero que a todos nos vaya excelente esta semana. Muchos éxitos para todos. No olviden también, a los que se están conectando, seguirnos ahí por nuestro canal de YouTube. Y bueno, un saludo especial para todos. Excelente semana.